Hola, muy buenas tardes a todos y a todas. Mi nombre es Marta Pachón y soy redactora de finanzas en Europa Press. También he trabajado en otros medios como Business Insider, la agencia EFE y también la agencia Atlas de Mediaset. Hoy voy a ser la moderadora de este webinar sobre inversión bajo criterios medioambientales, sociales y de buena gobernanza, o ESG, por sus siglas en inglés. Los medioambientales engloban el efecto que la actividad de las empresas tiene en el medio ambiente. Los sociales incluyen el impacto de una determinada compañía en su entorno social, y los de gobernanza aluden al gobierno corporativo de cada firma. Las inversiones en productos sostenibles experimentaron en 2021 un crecimiento sin precedentes y los analistas están de acuerdo en que es una tendencia que desde luego ha venido para quedarse. Según el último informe anual de Spainsift, los activos bajo estos criterios aumentaron en 2020 en un 21% hasta los 345.314 millones de euros. Se prevé que incluso en 2021 aumenten mucho más. Cada vez más inversores están empezando a tener en cuenta estos criterios y excluir incluso de algunos sectores intensivos en carbono. De hecho, algunas de las gestoras de activos más grandes del mundo, como por ejemplo BlackRock, entre muchísimas otras, por supuesto, ya cuenta con una metodología interna para asegurar que sus inversiones son sostenibles de acuerdo con su propia calificación. Actualmente hay una gran necesidad de financiación hacia lo que se conoce como economía verde, con el objetivo de cumplir con el Acuerdo de París, que firmado en 2015 tiene el objetivo de limitar el calentamiento mundial y mantenerlo por debajo de los 2 grados centígrados, más acercándose al 1,5. Para lograrlo va a ser necesario modificar muchos aspectos de nuestra vida, desde lo que comemos hasta cómo nos movemos y vamos, en todos los sentidos. Entonces, esta tarde tenemos el placer de contar con estos 4 invitados para debatir sobre la evolución de esta filosofía de inversión y cómo cada vez más inversores están apostando por startups sostenibles. Por aquí tenemos a Álvaro Pérez, que es fundador y consejero delegado de Harvest Market. Álvaro es graduado en empresariales con experiencia en gestión de proyectos, con 4 años de experiencia en consultoría y banca de inversión. Funda Harvest Market en 2020, un marketplace B2B que conecta restaurantes con agricultores para la compra de frutas y hortalizas, eliminando todos los intermediarios. La compañía tiene un modelo de negocio disruptivo, responsable con el medio ambiente y con el objetivo de apoyar comercio local. Bienvenido, Álvaro. Muchísimas gracias. Nada, un placer estar aquí con vosotros. Muy bien. También tenemos con nosotros a Alberto Espinós, fundador y consejero delegado de Tropic Field. Alberto es fundador y consejero delegado de esta marca de productos de viaje y aventuras sostenibles. El proyecto nació a partir de un viaje a Tailandia tras detectar la necesidad de recorrer el mundo con un calzado versátil. Con la intención de obtener financiación, Alberto desarrolló una campaña de crowdfunding en Kickstarter que ha batido el récord mundial en la categoría de calzado con 2,1 millones de euros. Y bueno, anteriormente Alberto puso también en marcha You Wake Up Barcelona, la mayor organización universitaria de Barcelona, cofundada por 5 clubes de emprendimiento de las universidades más prestigiosas de Cataluña. Bienvenido, Alberto. ¿Qué tal? Muchísimas gracias por invitarme. Ana Cañadel, cofundadora y co-consejera delegada de Bitcome. Ana perteneció al equipo fundador de Trip for Real, una startup que conecta viajeros con personas del destino al que viajan, que fue dirigida por Airbnb, adquirida por Airbnb en 2016, y ese mismo año funda junto a Alba García Bitcome, una plataforma para la gestión de la sostenibilidad en la industria de la moda que ayuda a las marcas a construir cadenas de suministro más responsables, garantizando la transparencia para el cliente final. Bienvenida, Ana. Gracias, muchas gracias, encantada. Y por último contamos también con Narciso Escrigas, que es analista de inversiones de Dozen Investments. Narciso es analista desde el año 2019 y ha estado a cargo de operaciones como Harvest Market e Incapto Coffee, 2 representantes clave del sector de startups sostenibles en España. Bienvenido a ti también, Narciso. Muchas gracias, Marta. Muy bien, recordamos otra vez que los asistentes vais a poder hacer preguntas a los ponentes desde la herramienta de preguntas y respuestas. Y bueno, nada, para comenzar quisiera que cada uno me diera su opinión sobre qué considera que hace a una empresa que una empresa sea sostenible y o socialmente responsable.
Muy bien, vale. Oye, pues nada, si me permitís, empiezo yo un poco comentando qué es para nosotros pues una empresa sostenible. A nosotros, además de decir o de definir o de utilizar el concepto de empresa sostenible, nos gusta decir empresa de impacto, ¿no? O startup de impacto, ¿no? Que yo creo que engloba un poco más que el concepto de sostenibilidad. Y creo que, sinceramente, lo que puede diferenciar una empresa de impacto o sostenible frente a otro tipo de startups con otros objetivos, yo creo que es la concienciación y el compromiso de las tres patas, ¿no? Que podríamos decir que es la sostenibilidad tanto ambiental como social como económica, ¿no? Que creo que también podemos desarrollar entre todos un modelo de economía sostenible, ¿no? Entonces creo que en el momento que los socios fundadores y el equipo está concienciado realmente de que se puede dirigir una empresa o escalar un negocio teniendo en cuenta o tomando decisiones en base al impacto social, económico y ambiental y obviamente a la rentabilidad económica, es cuando realmente te haces o te puedes diferenciar o nombrar como una empresa de impacto. Creo que diría concienciación y compromiso. Yo por sumarme, ¿no? Yo creo que la palabra clave, como comentabas, Álvaro, es la parte de concienciación, ¿no? Desde Tropic Field nosotros nacemos con un propósito que va mucho más allá de realmente fabricar productos relevantes para la nueva generación de viajeros con un bajo impacto. Creo que Tropic Field pues, nace con la idea de inspirar un estilo de vida muchísimo más consciente y responsable, ¿no? Con el medio ambiente, no solamente a la hora de consumir productos, sino también a la hora de viajar, ¿no? De consumir viajes y de reservar o realizar ciertas experiencias y en la toma de decisiones, ¿no? Entonces, nosotros entendemos realmente nuestra misión o nuestro propósito como compañía desde diferentes o desde principalmente dos puntos de vista, ¿no? Uno, tratar de tomar decisiones de una manera consciente, intentando siempre medir al máximo el impacto que tenemos como compañía dentro de nuestra operativa y por otro lado, ¿no? La que está más vinculada al propósito de la marca, al propósito de Tropic Field, ¿no? De revolucionar o inspirar un cambio en la industria del viaje, inspirar a la gente, ¿no? Conectar a la gente a viajar de una manera más auténtica, más responsable, ¿no? Y entonces creo que pues, en Tropic Field lo trabajamos o lo tratamos desde estos dos ángulos, estos dos puntos de vista que considero que son claves y complementarios uno con el otro, pero la palabra clave, yo creo, como decía Álvaro, yo creo que es esa parte, ¿no? de conciencia y de toma de decisiones y de medición del impacto. Sí, nosotras, bueno, en nuestro caso, ¿no? Bicom nace nace como una empresa ya de impacto positivo, ¿no? Más que impacto sostenible. Y es que no es un tema de futuro, pensamos que es un tema del presente y entendemos la sostenibilidad, ¿no? Esta parte de concienciación no solo a nivel medioambiental, sino también esa visión 360 donde abarque también la parte social, de transparencia, sin olvidarnos la parte económica, ¿no? Y la parte también de circularidad. Entonces entendemos esta visión 360 para poder aportar lo que hay detrás, ¿no? De un producto más consciente. Yo creo que lo han dejado bastante claro. Simplemente un poco por añadir la visión que tengo yo más desde la parte inversora que desde la parte emprendedora. Al final nosotros lo que vemos es que las empresas que tienen ese impacto pues, tanto social como sostenible son aquellas que no conciben el crear un producto o un proyecto sin que una de las bases sea precisamente eso, ¿no? El tener, pues, ser conscientes en todo momento del impacto que generan, pues ya sea a nivel social o a nivel ambiental, todas las decisiones que ellos toman, ¿no? Y que al final no es una masa más, ¿no? Sino que en todas aquellas cuestiones del día a día, pues es uno de los puntos relevantes a tener en cuenta para poder seguir con el negocio, ¿no? Y creo que también es muy, muy importante algo que en general habéis comentado todos, que es el tema de que al final, y esto lo digo más igual desde la cara inversora, esto tiene sentido siempre y cuando pueda ser un proyecto que a nivel económico tenga sentido, ¿no? O sea, nosotros, y yo creo que es una tendencia, y luego lo comentaremos, y ya es una realidad que era algo que igual antiguamente no se tenía tanta certeza de que iba a ser así, que una compañía puede ser sostenible, puede ser socialmente responsable y además
pues ser económicamente viable e incluso generar buenos retornos al inversor, ¿no? Yo creo que este también es un punto bastante relevante. Muy bien. Esta pregunta es solo para los emprendedores. Cuando os planteasteis desarrollar un proyecto desde cero, algunos ya lleváis vuestro primer proyecto, ¿siempre os imaginasteis que fuera dentro del ámbito de la sostenibilidad y la responsabilidad social? ¿O fue un camino más largo donde tuvisteis que desarrollar un poco, o sea, donde no os lo planteasteis en un primer momento? En nuestro caso, si arranco yo, ¿no? Con la pregunta, como decía, para nosotros la parte de impacto, de inspirar y conectar a la gente fue siempre desde el minuto cero, ¿no? Nosotros al final creamos Tropic Feel con el objetivo de inspirar un cambio en la industria del viaje, en el turismo, pero ha sido realmente como un camino realmente más lento que lo que el que nos ha llevado a realmente ir optimizando o trabajando toda la parte de impacto en cuanto a la operativa o el producto hablamos, ¿no? Realmente arrancar una empresa, bueno, yo creo que al final la sostenibilidad o el impacto del 100%, alcanzar una empresa de 100% sostenible no existe, ¿no? Es realmente un camino y desde Tropic Feel siempre lo hemos visto de esa manera, ¿no? Muy orgullosos podemos decir, ¿no? Que realmente cada año nos marcamos cotas y objetivos de reducción de nuestro impacto, de compensación más ambiciosos, también no solamente de medición o de impacto relacionado con los recursos que consumimos o que realmente compensamos, sino también en la parte ética y social, ¿no? Entonces yo creo que lo importante es arrancar con el objetivo de construir una empresa lo más responsable y consciente posible y creo que nosotros arrancamos con ese objetivo y con esa visión desde el día cero, pero ha ido evolucionando mucho, ¿no? Y yo animaría a todo el mundo, creo, a pesar de haber arrancado con una visión quizá no tan ligada o afín al impacto o a la sostenibilidad, a marcarse objetivos vinculados con esa tónica porque es algo completamente necesario, ¿no? Y en nuestro caso es algo que nacemos con, pero que ha ido evolucionando mucho y ojalá pues podamos seguir haciendo evolucionando. En nuestro caso sí que nace, ¿no? de una manera de generar cambio. En mi caso en particular fue por la visión que tuvo mi socia. Entonces vivíamos juntas, estábamos compartiendo piso cuando vino de uno de sus viajes por Asia y llegó emocionada diciendo que realmente en Asia también se podían hacer las cosas de otra manera, pero que hacía falta, ¿no? Ese impulso de explicarlo bien para que los profesionales europeos y los consumidores pudieran entender, ¿no? Entonces, de Bicom hay dos fases. Hay la primera fase donde éramos consultoras especializadas siempre, ¿no? Dentro del textil y de la sostenibilidad, y esta segunda fase donde lo que hemos hecho ha sido sastarizar un producto para que cualquier compañía dentro del textil pues realmente tenga acceso a estos datos y pueda medir, evaluar y comunicar los impactos, ¿no? Pero en nuestro caso sí que fue una premisa desde el principio, sobre todo, ¿no? Con la visión que tuvo en su momento mi socia, donde ella estaba en la industria del textil y sí que se estuvo formando muchísimo en todo lo que es la sostenibilidad. Entonces, no cabía, o sea, si iniciábamos un proyecto juntos, no cabía opción de que ese no fuese en la vertical de sostenibilidad en nuestro caso. Sí, y bueno, yo por acabar, la verdad es que me gusta ser transparente al 100% y no voy a decir que nosotros nacimos con esa visión de impacto porque no fue la realidad de Harvest Market. Nosotros vimos una oportunidad y vimos una viabilidad económica y cuando lanzamos Harvest no estábamos tan concienciados como eso y no creo que pues sea algo que avergonzarnos, pero sí que es cierto que según fueron pasando los meses íbamos hablando con players del ecosistema y hablando con todos los pues, grupos de interés o personas relacionadas con el proyecto, nos dimos cuenta que Harvest, como la habíamos montado, era una mina de oro de impacto o era una mina de impacto, ¿no? Entonces nos fuimos concienciando poco a poco de realmente el impacto que podíamos hacer cuando veíamos que en el primer año de vida
de Harvest Market, pues habíamos generado 38 empleos full time en zonas rurales, habíamos reducido la huella de carbono en un 28% frente a la cadena de suministro tradicional, o habíamos aportado 600.000 euros de PIB, habíamos aportado 600.000 euros en el PIB en zonas rurales. Gracias a nuestro modelo, ¿no? Entonces fue algo que nos fuimos dando cuenta, que nos fuimos concienciando y que realmente vimos que si seguíamos así y empezamos a medir esos KPIs que no teníamos para nada identificados al principio, uno, podíamos sacar rentabilidad en términos de, pues promoción del modelo y que realmente tanto nuestros clientes, inversores, como la gente del equipo se creyese aún más la misión y los valores de Harvest Market, además de que podíamos ver que con pequeñas acciones podíamos seguir generando un impacto que creo que fue inesperado y que ahora, pues por supuesto que tenemos esa ambición económica, pero que también nos lleva o nos levanta todos los días de la cama con 3.000 ganas de seguir mejorando y seguir creando impacto. Entonces, fue algo inesperado, pero que gracias a Dios tuvimos la capacidad o surgió esa motivación por seguir generando impacto en el ecosistema. Y a la hora de buscar financiación, ¿creéis que el hecho de pertenecer a este grupo de startups os dio una ventaja para captar inversores? Y aquí también me interesa la visión de Narciso como analista, ¿no? ¿Es este un criterio que se tiene en cuenta y al que se le da especial importancia? Si queréis, empiezo yo. A ver, yo creo que es una realidad que cada vez es algo más que los inversores miramos. De hecho, a nivel español existen, te diría, varios venture capitals que únicamente invierten en compañías de esta índole. Y eso ya dice mucho, ¿no? O sea, nosotros que en nuestro caso, por ejemplo, somos agnósticos, invertimos en toda tipología de sectores y de modelos de negocio. Por supuesto es algo que tenemos en cuenta y de hecho nosotros como intermediarios, de hecho, sabemos que esto es algo que el inversor pues cada vez tiene mayor relevancia en su tesis, ¿no? Y lo que decía, ¿no? Al final nos hemos dado cuenta, yo creo un poco a nivel español, de que somos capaces de desarrollar buenos proyectos con estas características y vamos, ya os digo, o sea, se me ocurren ahora mismo 3 fondos españoles que invierten únicamente en esta tipología de compañías, ¿no? En fases iniciales. Con lo que, sin duda, es algo que todos los inversores tenemos en cuenta. Y más cuando miras la inversión que se está dando en los últimos años en este tipo de compañías, que vamos, se ha disparado. O sea, justo esta mañana lo estaba mirando para preparar un poco este webinar y los números, vamos, son increíbles, ¿no? Un crecimiento en la inversión en compañías responsables increíble. Y con retornos, que al final, repito, es algo interesante de cara al inversor, con retornos súper interesantes también. Sin duda, yo creo que, o sea, por nuestra parte, nuestra experiencia siempre es positivo. Como bien dice Narciso, cada vez hay más fondos especializados en empresas de impacto y lo bueno que tenemos este tipo de modelos de negocio es que podemos encajar en todos lados, tanto en los venture capital o en los inversores que solo están especializados en impacto, como en aquellos inversores que son más agnósticos, pero que cada vez les va tirando más esta tendencia porque realmente sus LPs o los inversores de estas instituciones o iniciativas también están interesados en seguir apostando aquí. De hecho, yo creo que el futuro del funding a nivel europeo viene, yo creo, marcado por este tipo de inversiones. Cada vez está creciendo más y, de hecho, los 3-4 fondos que hay especializados en impacto, estamos viendo que en los últimos años los nuevos fondos que están lanzando son de mayor tamaño, por lo cual creo que es algo obvio y para nosotros súper positivo el poder hablar de esa atracción de negocio, pero también con un componente social y ambiental que yo creo que nos diferencia un poco del resto de modelos. O sea, que por supuesto que es positivo y cada vez más el inversor pues siente mayor sensibilidad por estos temas y creo que es algo necesario y totalmente realista, ¿no? En nuestro... Ay, perdón, Alberto, Didi. Dale. No. Bueno, luego me solapas tú. No, en nuestro caso, al final, es verdad que el momento de inversión fue un momento muy rápido, quizá antes de lo que teníamos previsto.
Y yo creo que sí que hay un momento, hay una parte de momentum, ¿no? de empresa donde, bueno, donde se ves que quizá no entiendes muy bien de lo que se está hablando, quizá no entiendes muy bien qué significa, ¿no? La definición de un impacto en sí mismo, qué significa el cambio climático, qué significa el consumo de agua, ¿no? O sea, cosas que nos pueden parecer que están en boca de todos, ¿no? Incluso que es la palabra sostenibilidad. Pero sí que es verdad que bueno, que poco a poco va llamando la atención, es una parte, bueno, que va cogiendo cada vez más fuerza y parece que sí que hay una tendencia clara, que no es una tendencia pasajera, sino que es una tendencia que se ha quedado con fuerza, ¿no? Para ser, yo creo que es para que ser la que lidere, ¿no? Al final el motor del cambio. Fondos de impacto, sí, todos entiendo que todos son buenos para Bicom ahora mismo, así que cuando pensamos en un futuro, ¿no? De caras a segundas rondas, sí que para nosotros es importante que entiendan la importancia del impacto, que entiendan la importancia de invertir, ¿no? En una compañía de impacto donde obviamente, ¿no? Como decía Narciso, se puede crecer económicamente, debe de crecer y debe de ser sostenible, pero que hay una misión muy clara y al final en el caso de Bicom la misión es formar parte activamente, ¿no? De esa transformación hacia una industria más honesta y más transparente. Entonces, esperamos que podamos encontrar, ¿no? esos fondos más internacionales y con esta visión de impacto, pero que no sea para llenar el portfolio, sino que sea porque realmente crean en la misión que hay detrás. En nuestro caso, yo no puedo decirnos si ha sido una ventaja o no. Para nosotros realmente siempre hemos entendido el impacto de la sostenibilidad como una necesidad y muy orgullosos, ¿no? Pues podemos decir que Tropic Field ha recibido el apoyo y la inversión de un fondo de impacto, que en este caso es el Fondo Bolsa Social, que lideró nuestra anterior ronda y como decía Ana, al final para nosotros es fundamental, ¿no? El compartir esta visión con el Fondo Bolsa Social, el poder realmente apoyarnos en ellos y ellos en nosotros para realmente tratar de marcarnos objetivos de impacto cada vez mayores y tratar de inspirar a otros futuros negocios, ¿no? A hacer las cosas de una manera más consciente. Creo que en este caso también para nosotros como decía, no sé si ha sido una ventaja o una necesidad, ¿no? Pero creo que el haber llevado un control de realmente no solamente las métricas de crecimiento, las unit economics de negocio, sino también esos KPIs e indicadores claves en cuanto a el impacto que teníamos como compañía y en este caso también pues gracias a Bicom, ¿no? Y a Ana, ¿no? Que han estado también con nosotros desde 2019, pues ayudándonos a medir el impacto que generamos con toda esa parte del scope de supply chain, de producto, etc. Creo que es fundamental, ¿no? Entonces, yo no sé si ha sido una ventaja o una necesidad. En nuestro caso, cuando salimos a buscar inversores, a buscar partners, ¿no? Que quisieran sumarse a esta aventura, era súper importante y de primordial necesidad, ¿no? El hecho de que no solamente compartieran con nosotros esa ambición de construir una marca global con unos objetivos ambiciosos en cuanto a crecimiento y generación de comunidad, sino unos objetivos realmente de impacto, ¿no? y conexión con todas esas, ojalá, ¿no? millones de potenciales clientes y viajeros para promover una industria más responsable, ¿no? Y yo creo que, como decía, para nosotros siempre lo hemos entendido como una necesidad y algo de lo cual incluso no intentamos no llenarnos la boca con, o sea, al final entendemos realmente la sostenibilidad como una obligación de tratar de hacer las cosas lo mejor que podemos siempre alineados con los objetivos de la compañía y en ese sentido creo que bueno, ha sido súper positivo para nosotros, ¿no? Pues encontrar el partner adecuado, como decía, ¿no? Pues Fondo Bolsa Social, un fondo especializado en inversiones de impacto y que nos apoya en esta aventura.
Muy bien, ¿y cómo ves la evolución del sector de la inversión sostenible en España y, bueno, y en general en Europa, sobre todo después de la entrada en vigor del reglamento SFDR? Bueno, por ejemplo, esta mañana el Orfin ha presentado un informe que revelaba que España estaba aún muy detrás en inversión sostenible respecto a otros países del entorno como Francia y Alemania, que tenían como un mayor apoyo desde el gobierno. ¿Qué pensáis? Bueno, yo lo que veo realmente, ¿no? Y volviendo creo que esta parte pues, quizá lo puede contestar más o mejor Narciso, pero lo que sí que estamos viendo es cada vez una mayor inversión en empresas de impacto y en la creación de fondos especializados, ¿no? Para invertir en empresas de impacto más responsables con el medio ambiente, ¿no? Entonces, yo creo que realmente evoluciona positivamente. Cada vez hay compañías, emprendedores o family offices, ¿no? Interesados en invertir su dinero no solamente en empresas de alto crecimiento, sino en hacerlo en empresas de bajo impacto o de realmente alto crecimiento y bajo impacto, ¿no? Que es la fórmula más interesante, yo creo, pero yo creo que estamos viendo un gran interés en ese área, desde luego. Yo aquí, o sea, por añadir, yo creo que todo esto al final responde un poco al movimiento de concienciación social que está sufriendo la sociedad en general, tanto a nivel pues, europeo como pues, estadounidense y demás, ¿no? Me da la sensación, y esto hablo un poco más, es una hipótesis que tengo yo en mi cabeza, pero me da la sensación de que la sociedad o nosotros como individuos somos aquellos que hemos iniciado este movimiento, ¿no? Y pues ahora somos nosotros los que elegimos qué producto consumo, qué producto no, qué servicio consumo, qué servicio no, ¿no? Y un poco esos criterios de, oye, pues entre dos productos que son iguales, pero que pues puedo, o sea, una marca pues me comenta o me demuestra que pues, el trabajo que hay detrás para ayudar pues, a reducir, por ejemplo, la huella de carbono, ayudar o la forma en la que se trata el producto, las personas que se involucran en el proyecto y demás, pues yo creo que cada vez como la ciudadanía está tendiendo más a seleccionar ese segundo producto, ¿no? Creo que en España hemos sido igual un poco más lentos que en otras naciones. Bueno, creo que esto no es ninguna novedad, ¿no? Los países nórdicos, por ejemplo, en esto están muchos años por delante. Y creo que igual por eso en el informe que comentabas es posible que hayamos salido un poco más retrasados. Pero, sinceramente, yo creo que es un poco por donde se empieza, ¿no? Y que las compañías se dan cuenta de que si ellas no se dan caña, ¿no? Y no cambian su forma de operar para cumplir con esas características que el cliente final, ¿no? El ciudadano tiene en mente, pues que al final se van a quedar atrás. Y yo creo que un poco me da la sensación, y os digo, esto es una hipótesis mía que tengo yo, pero me da la sensación de que el camino ha sido ese, ¿no? De que la ciudadanía ha tirado a, oye, pues voy a consumir de forma pues mucho más consciente, ¿no? Y ha arrastrado tanto a las compañías como a los inversores hacia un modelo de, oye, pues voy a intentar ser sostenible yo también. Uno, porque es importante, ¿no? Porque yo creo que es algo relevante y que todo el mundo o sea, lo tenemos que tener en cuenta en las decisiones que tomamos. Y dos, porque realmente digamos, la tendencia va hacia ahí, ¿no? El consumidor va hacia ahí y, por tanto, la inversión también. Y es verdad que igual en España estamos un poco más retrasados, pero como os decía, vamos, ya existen varios fondos a nivel nacional que invierten únicamente en este tipo de activos, ¿no? Y yo creo que eso es una señal de que vamos hacia ahí. Sí, añadiéndome a tu conversación, te diría que casi que es una carrera de fondo, ¿no? No es quién llega primero, sino es quién está entrenado, ¿no? Y preparado para formar parte de esa transformación. Yo creo que los próximos años serán tremendos, vamos a ver muchísimos cambios, porque obviamente, ¿no? El ciudadano lo está pidiendo, porque las empresas están apostando y están invirtiendo por ese cambio. Y obviamente porque no solo los inversores, sino también a nivel legislativo se irán alineando, ¿no? todos esos puntos para que finalmente los podamos unir y vayamos hacia una transformación, porque la realidad es que consumir como se ha estado consumiendo, y no hablo solo del sector de la industria, que es el que de la industria de la moda, que es el que conozco, hablo de cualquier industria,
pero consumir como se ha consumido y producir como se ha estado produciendo durante tantísimos años, no solo en, ya te digo, en textil, en alimentación, en construcción, en automóvil, o sea, es inviable. Entonces hay algún momento en el que tendremos que cambiar el chip. Y yo creo que poco a poco nos vamos entrenando y es verdad que países como Alemania llevan años, ¿no?, muy concienciados, pero no por ello nos deben de asustar, al revés. Yo creo que podemos aprender de lo que ya han hecho, intentar coger un poco de velocidad, pero para poder mantener la marcha, porque ha venido para quedarse y yo creo que forma parte de esta cursa, ¿no?, de ir paso a paso, pero intentar llegar muy lejos. Álvaro, ¿quieres intervenir tú? Yo te digo, estaba totalmente en línea y de acuerdo con lo que han comentado los tres, por lo cual, oye, me suscribo a todas sus palabras, la verdad, no, estoy totalmente de acuerdo. Muy bien. ¿Y cuáles creéis que tienen que ser los principales impulsores de la inversión sostenible? La regulación, los inversores, los emprendedores y también quiénes deben impulsarla, que no tienen por qué ser los mismos. Perdón, es que va muy ligado con lo que decía antes. Yo creo que solos no podemos hacer el cambio, es eso todos o nadie, es el conjunto de estos puntos que has comentado, ¿no? Y perdona Álvaro, te dejo la palabra. No, yo lo que decía es, aparte de esos tres puntos, creo que el factor o el elemento más importante es la sociedad y serán nuestros clientes en ese aspecto. O sea, creo que es el que me falta a mí, creo que somos como la mayor fuerza para impulsar este tipo de cambios, por lo que comentaba Narciso de, oye, el momento que tomas una decisión de coger del stand del supermercado un producto u otro, tú ya estás realmente impulsando, oye, pues ir a por una tendencia sostenible o no. Entonces, creo que nuestros clientes son los que más nos inspiran y nos impulsan, pero obviamente esto siempre tiene que venir de la mano de los emprendedores, que son los que realmente crean este tipo de instituciones y de modelos de negocio y a la vez hacerlos rentables, obviamente. Y obviamente los emprendedores necesitan a los inversores y los inversores y los emprendedores necesitamos a la regulación. Entonces yo creo que es como un círculo vicioso que creo que ya estamos en la rueda y estamos empezando a coger un poquito de tracción y velocidad, pero sin duda el mayor, creo que motor de cambio tendría que ser la sociedad y en este caso nuestros clientes. Da igual que vayamos a por sectores B2B o segmentos B2B como B2C, pero creo que son ellos los que realmente nos están motivando y nos están impulsando hacia el cambio, ¿no? Y que mientras que sepamos entender realmente la necesidad y los intereses de la nueva sociedad y de los nuevos clientes que tenemos, nosotros como emprendedores, si además nos creemos eso, pues nos adaptaremos para darle lo que necesita el cliente en todo momento, ¿no? Yo creo que esa es la parte fundamental, ¿no? Sobre todo cuando hablamos de evolución, yo creo que llega principalmente cuando se aplica en el mass market, ¿no? En la gran mayoría de la audiencia, y ahí es fundamental, ¿no?, que todos estemos alineados. Quizá empresas del tamaño de Tropic Field o Bicom o Harvest, que nacemos ya, ¿no?, pues con un poco ese propósito y alineados con esta visión a largo plazo, es más asequible, pero creo que nosotros no somos los promotores del cambio, ¿no?, que el cambio tiene que llegar principalmente por el cliente final, por la sociedad. Y creo, ¿no?, que al final a la sociedad se le incentiva, activa o inspira desde principalmente la comunicación y la regulación y los grandes players del mercado, del sector, ¿no?, que ojalá, ¿no?, pues realmente ayuden a crear, ¿no?, o a impulsar este cambio en la industria, porque se sientan obligados debido a la regulación, porque vean realmente esa necesidad de reducir su impacto como compañía, porque entienden realmente el daño o el daño o el impacto que están generando, pero yo creo que al final, como decía Álvaro, no es un poco un círculo vicioso, no sabría decir de dónde tiene que arrancar. Yo creo que desde luego no es desde las pequeñas compañías, creo que es sobre todo desde la parte social, ¿no? Y para activar a la sociedad, pues afortunadamente
también existen a día de hoy, ¿no? Redes sociales, comunidades, personas súper inspiradoras que están ayudando a que esto avance cada vez más deprisa, ¿no? Yo, por añadir, o sea, estoy totalmente de acuerdo en lo que han dicho los tres. Bajo mi punto de vista, yo creo un poco que al final esto, como decían ellos, ¿no? Nace un poco de la concienciación de la sociedad y yo creo que realmente es así, ¿no? El consumidor se da cuenta de que no puede seguir consumiendo como está haciéndolo y de que pues tiene que haber un cambio a mejor porque es que se ha convertido en una necesidad. O sea, es necesario que trabajemos por mejorar tanto a nivel social como a nivel ambiental. Y yo creo que aquí un gran revulsivo es el mundo emprendedor. Estoy seguro de que ellos tres, pues, como son emprendedores, igual han sido modestos y no lo han querido comentar, pero vamos, yo lo veo clarísimo. Al final, la sociedad genera esa tendencia, el emprendedor es el que ve esa nueva oportunidad de, oye, yo tengo estos valores de creo que deberíamos consumir de otra forma, creo que deberíamos respetar más el medio ambiente, creo que deberíamos pues estar más implicados a nivel de impacto social y demás. Y veo que no solo eso, sino que la sociedad está avanzando hacia ello, ¿no? Y por tanto decido generar un proyecto que pueda cubrir esos verticales, que tenga como foco siempre resolver un problema, sea el que sea, pero que en todo momento se esté basado en cubrir o en tener esos aspectos en mente, ¿no? Y a partir de ahí, la legislación, que yo creo que siempre ha llegado un poco más tarde que todos estos cambios que se han dado a lo largo de la historia, ¿no? Llega a una fase más avanzada para decir, oye, que estos emprendedores han demostrado que son modelos que funcionan, son modelos que son mejores para todo el mundo y además económicamente son sostenibles y funcionan tanto para el emprendedor como para los inversores que hay detrás y como para la sociedad, obviamente. Y, por tanto, vamos a ser un poco más agresivos en términos regulatorios con aquellas compañías que igual pues generan, tienen, yo que sé, que están más establecidas y, por tanto, o un mayor volumen de transacciones y, por tanto, pues igual tienen mayor capacidad de generar un impacto en el largo plazo, pues ser un poco más agresivos con ellas, intentar pincharlas un poco y decirles, oye, no sé, piénsate un poco cómo estás haciendo, cómo estás, por ejemplo, la parte del supply chain, ¿no? ¿Cómo lo estás llevando a cabo? Porque hay gente que está demostrando que es posible hacerlo de una forma que tiene en cuenta tanto el impacto ambiental como el impacto social y creo que esto es algo súper positivo, ¿no? O sea, yo creo que ha nacido de la sociedad, los emprendedores son los que han dado ese primer salto a decir, oye, vamos a poner esto en marcha, vamos a demostrar que funciona y a posteriori llega la regulación y dice, ostras, realmente funciona, vamos a imponerlo para que todo el mundo piense así, ¿no? Perdonad por la extensión de mi discurso, pero yo creo que es un poco como surge y que efectivamente, como comentabais todos, genera, más que un círculo vicioso, yo lo llamaría un círculo virtuoso, ¿no? Pero creo que es un poco como hemos llegado hasta aquí, ¿no? Y por dónde hemos de seguir, vamos. Estupendo. Si pudieseis nombrar 3 compañías del sector que creéis que este año van a dar que hablar, ¿cuáles elegiríais? Mira, empiezo yo y voy a intentar no decir ninguna participada nuestra, con que lo siento Álvaro, no voy a comentar y nadie que esté aquí. O sea, una serie de compañías que dentro de este ámbito que a mí pues siempre me han gustado y que no son de nuestro portfolio ni demás son Silence. Yo creo que Silence hace bastante buen trabajo en todo el tema de podría relacionarlo con Tesla y demás, ¿no? El mundo de vehículos eléctricos y demás. Hay una compañía catalana que igual, bueno, yo por estar metido en la industria hablé con ellos en su día, que a mí me gusta mucho, que se llama Gruts, que es un tema de, no sé si la conoceréis, pero es un tema de vertical farming, de al final ellos lo que proponen es pues que el modelo de cultivo actual, o más que por eso, por un tema de crecimiento de la sociedad, pues no vamos a poder dar abasto con la producción que hay a día de hoy y la dedicación de terreno al cultivo. Y ellos proponen un tema de
cultivo vertical para poder optimizar el espacio en el que se cultivan estos productos, ¿no? Y creo que es súper interesante y ya os digo, yo estoy mucho tiempo detrás de ellos y al final no salió, pero a mí es una empresa que me gusta mucho y el equipo que creo que también es muy bueno. Y luego otra compañía que igual tampoco conocéis, porque ya os digo, yo hablo de compañías early stage, pero que han tenido componentes que a mí me han gustado mucho, ¿no? Y que realmente creo en los valores que ellos promulgan, que se llama Alterity, que es una compañía que creo que está basada en el País Vasco, que ellos lo que hacen es un tema de economía circular con baterías eléctricas reciclables para vehículos de lo que se llama vehículos de bajo peso, si no recuerdo mal. Es decir, pues motocicletas, patinetes, bicis eléctricas y demás. Ellos lo que han hecho es un sistema pues, reciclado de todas las baterías, les dan una segunda vida útil, es todo un tema modular y la verdad es que a mí cuando hablé con ellos, bueno, lo que me enseñaron me flipó. Y yo, pues estas tres compañías son tres compañías que siempre tengo ahí en el radar y que siempre sale alguna noticia, les escribo, oye, tal. Y creo que son tres posibles compañías que tienen mucho futuro por delante. Ya les digo, sin hablar de estas tres compañías que tenemos aquí, porque creo que no sería justo. Qué bueno. Pues oye, yo sí que voy a tirar para casa porque bueno, nosotros pertenecemos a Lanzadera, que es la aceleradora e incubadora de Juan Roch, presidente de Mercadona. Entonces, obviamente, pues nos da la facilidad o la visión de conocer a miles de emprendedores y hay muchos que estamos muy alineados en este tema, ¿no? Entonces voy a decir tres de Lanzadera porque además de que realmente conozco los valores al conocer a los emprendedores, pues creo que por lo menos se merecen esta mención. En primer lugar, diría Nadie sin su ración diaria, que básicamente es una herramienta o es una iniciativa que digitaliza el proceso de recolección de alimentos para pues, los colectivos más necesitados. Básicamente lo que hace es, oye, pues sustituir estos procesos totalmente manuales del banco de alimentos que, oye, pues tienes que depositar el producto de forma manual y hay una logística que tiene un impacto obviamente medioambiental negativo asociada y ellos lo que hacen es digitalizar toda esa recolección de fondos para los bancos de alimentos y tienen yo creo que un impacto tanto ambiental como social brutal, por lo cual Nadie sin su ración diaria de Kilian sería brutal. En segundo lugar, diría Gloop, que no sé si lo conocéis, pero es una startup también ellos son de Valencia y esta gente lo que hace básicamente es vender cubiertos sostenibles / comestibles, es decir, sustituyen las pajitas, sustituyen las cucharitas del café por cucharitas y pajitas de galleta, ¿no? Entonces es algo que también está impulsado por la regulación o va a haber un gran impulso por la regulación porque creo que en los próximos meses o creo que el año que viene van a estar prohibidos tanto en hostelería el uso de cubiertos de plástico, ¿no? Entonces, bueno, pues ahí va a haber una transición y esta gente ya están trabajando en ella y es un proyecto brutal también de Marta y Ferran. Y luego, por último, diría Hub Carpool, que también son amigos míos y son de Las Rozas, nosotros somos de Las Rozas de Madrid y además les conocemos desde hace muchos años. Y Hub Carpool yo lo definiría como el BlaBlaCar urbano, es decir, ponen en contacto a personas, bueno, pues a gente con vehículos que hace trayectos a nivel urbano del día a día con aquellas personas que obviamente pues no tienen un vehículo propio y sobre todo aquí en Madrid o en las grandes ciudades es donde realmente aportan un valor para evitar esos atascos, reducir obviamente la contaminación de este tipo de vehículos y aprovechar también, oye, pues los carriles busbao de uso compartido que realmente tanto aportan tanto al medio ambiente como a la satisfacción y al estrés que conlleva el tener que comerse todos los atascos de las grandes ciudades. Entonces diría esas tres startups que creo que están creciendo mucho y me consta de su tracción y sobre todo que están muy alineadas pues, con los valores que estamos comentando de aquí. Yo simplemente añadir muy rápidamente un par de compañías de las cuales soy usuario y recomiendo encarecidamente, ¿no? Que son Tapwater al final, ¿no? La propuesta de Tapwater para tratar de eliminar el plástico de un solo uso en las botellas, el embotellado de agua. Me parece increíble, me parece que el producto es súper sencillo, es un producto con una barrera
de entrada muy baja para el usuario y que realmente da resultados muy medibles. Y después Too Good To Go, ¿no? Que al final, pues dentro de la industria alimentaria, ¿no? Donde en una sociedad como en la que vivimos, donde se desperdicia todo tipo de recursos, ¿no? No solamente en la industria textil, sino en la alimentaria, con tanta gente, ¿no? Pues sin posibilidad por vestirse o por alimentarse, pero que Too Good To Go, ¿no? Pues trata de ofrecer esa segunda vida o esa segunda salida a un producto, ¿no? Fundamental para la vida, ¿no? Que es la alimentación y creo que, bueno, es una empresa, ¿no? que está creciendo a unos ritmos brutales con un mensaje y un impacto brutal. Bueno, yo en mi caso también intentaría barrer para casa. Diría que estas tres que estamos aquí porque son fantásticas y nos merecemos crecer y traccionar. Pero sí que es verdad que, bueno, ligado con Alberto, yo también soy usuaria de Too Good To Go y la de Lao, y la verdad es que es fantástico, pero yendo un poco al mundo tecnológico y aplicándolo, ¿no? en mi día a día, con lo mala que soy yo a nivel contable y de recursos humanos, os tengo que decir que dos startups que me están gustando mucho y que me siento muy cómoda, ¿no? Siendo usuaria es Holded, para todo el tema de mi día a día de facturación y toda la parte de PayFit a nivel de recursos humanos. Son dos herramientas que me están salvando bastante el día a día para ocuparme de otras cosas. Y si no, también os diría que, sobre todo, ¿no? que la verdad es que es un gusto, ¿no? Que ya no solo startups, pero hay grandísimas marcas, en mi caso, ¿no? Marcas de moda que están haciendo un trabajo brutal de querer ir cada vez más detalle, de descubrir, ¿no? De invertir en I+D para nuevos materiales, intentar relocalizar la producción. Entonces yo creo que ellos también necesitan un poco de voz, porque a veces parece que si no eres tecnológico, ¿no? No eres una startup y no vale la pena invertir, pero os aseguro que hay una cantidad de empresas que están invirtiendo ellas mismas y que están haciendo una atracción brutal que también está bien tenerlas en cuenta. Muy bien. Y antes de pasar a las preguntas del público, quería que me comentaseis muy brevemente cuáles creéis que son los retos más importantes que tenemos en materia de sostenibilidad y responsabilidad social en el ecosistema startup en España. Bueno. Si queréis, me lanzo yo, que me paso el día viendo... Perdona, Ana, dale. No, dale. No, digo, yo que me paso el día viendo oportunidades, igual sale de aquí algún emprendedor que dice, ostras, pues esto me cuadra, podría tener sentido y tal. Yo creo que hay varios campos bastante relevantes. En primer lugar, creo que el mundo de la alimentación claramente es uno de ellos. Bastante ligado también al tema de la gestión del crecimiento de la población y más que no solo crecimiento de la población, sino, digamos, todo lo que es Silver Economy. Yo creo que es un campo súper interesante y que tiene una gran parte de impacto social y que es algo que en España pues la población cada vez es más anciana o cada vez es más adulta. Y realmente creo que ahí se pueden hacer cosas brutales, cosas increíbles. Y que generen impacto en la sociedad, ¿no? Que al final es un poco el objetivo de lo que estamos comentando hoy. Y luego ya por último creo que tanto a nivel energético como a nivel del desincentivo del uso del plástico de un solo uso, yo creo que en España es algo que tenemos mucho que mejorar. No quiero alargarme mucho más, pero yo estos 4 puntos son 4 puntos de los que me están llegando varias compañías y ostras, veo que son puntos muy interesantes y en los que veo varios factores a poder ser mejorados, ¿no? Y que además generan pues, impacto tanto social como ambiental. Perdón, que me salía. Sí, a nosotros uno de los mayores retos, hablo un poco del impacto que nosotros podemos generar desde Harvest Market, que es el impacto social y el mayor reto que nosotros vemos es luchar
contra la despoblación en las zonas rurales. Es brutal cómo están desapareciendo los jóvenes, cómo están desapareciendo la inversión en estas zonas rurales, que al fin y al cabo es el motor de la alimentación de toda España y de toda Europa, por lo cual no debemos perderles de vista, y creemos que desde Harvest Market, oye, pues dándoles fijación de precios y que ellos puedan maximizar su ganancia hasta un 50% frente a los canales tradicionales de venta, estamos realmente dando incentivos económicos atractivos a este tipo de colectivos que no tenían o no tienen este incentivo, y que gracias a estos modelos de negocio que realmente están apostando por las zonas rurales, pues obviamente pueden permitirse quedarse y tener una vida digna, sobre todo, y recibir precios justos, ¿no? Entonces te diría que, oye, pues luchar contra la despoblación en las zonas rurales sería brutal. Y bueno, pues en nuestro caso también, uno de lo que comentabas, el desperdicio del producto, además del impacto medioambiental, de la huella de carbono y todo, el desperdicio del producto es algo que para nosotros nos preocupa mucho, y sobre todo porque estamos acostumbrados a cadenas de suministro interminables, tradicionales, obsoletas y sin tecnología, que nos permite que realmente, o que nos hace que la cadena de suministro no sea del todo óptima y eficiente, por lo cual este tipo de modelos de negocio que realmente no optimizan las cadenas de suministro, pues mejoran el producto o el estado del producto al final de la cadena, y reducimos ese desperdicio, que además de tener un impacto económico que es alarmante, también tiene un impacto medioambiental, ya no solo en la huella de carbono que genera esa sobreproducción que parece que asumimos ya por tener una cadena de suministro totalmente ineficiente, sino también por, oye, pues todos los litros de agua que se consumen en el riego de esa sobreproducción innecesaria y demás, ¿no? Entonces, creemos que por lo menos nosotros trabajamos en esa despoblación y en ese impacto medioambiental en términos de huella de carbono y litros de agua consumidos. Muy bien. De momento tenemos una pregunta de los espectadores. Aprovecho para recordar que pueden hacer otras preguntas a través de la opción de preguntas y respuestas. Y bueno, Albert pregunta dice que tiene la sensación de que la mayoría de métricas responde a la E de ambientales en español. ¿Qué métricas usáis o os demandan inversores para responder a la S de social y a la G de gobernanza? Bueno, en nuestro caso yo creo que al estar sobre todo muy involucrados en el supply chain, creo que es fundamental, ¿no? el tener relaciones de confianza con nuestros proveedores. Creo que es fundamental, ¿no? Pues toda esa relación o esa trazabilidad y esa visibilidad en nuestro supply chain esté súper alineada con esos indicadores o con esas exigencias por parte de nuestros inversores, ¿no? Y en nuestro caso creo que es fundamental, ¿no? Marcarnos objetivos de crear relaciones con proveedores nominados que cada vez más pues ostenten o obtengan las certificaciones necesarias para poder demostrar, ¿no? Realmente que son compañías, que son fábricas, que son proveedores, que son empresas realmente implicadas en la parte ética y social con todos sus trabajadores, y creo que es fundamental, ¿no? Pues que nosotros nos marquemos objetivos de conducta o objetivos, ¿no? Con estos proveedores. Creo que esa parte es la fundamental, ¿no? Yo creo que sobre todo asegurar, ¿no? Que podemos ofrecer visibilidad y trazabilidad en nuestro supply chain y que nuestros proveedores realmente pueden responder frente a las futuras necesidades o demandas éticas y sociales de cada país. Sí, en este aspecto yo estoy con Alberto. Yo creo que los proveedores son los mejores aliados, ¿no? de las empresas. Solo con ellos se puede formar parte del cambio. En cuanto a índices, te diría que Bicom, sobre todo lo que está utilizando, intentamos, que creo que es una necesidad, ¿no? que está teniendo el mercado, necesitamos seguir una norma, necesitamos que las metodologías sean iguales para todos, ¿no? Y que todas tengan el mismo sentido. En este caso, Bicom sí que cree mucho en las recomendaciones que está publicando la Comisión Europea
de cómo medir, ¿no?, esos impactos, teniendo en cuenta que hay unos impactos ambientales, sociales, económicos y de circularidad. Empezamos por los ambientales, pero es importante no olvidarnos de los otros, ¿no? Es importante tener métricas y poner impactos ambientales, que vendría a ser el consumo de agua, el cambio climático, la eutrofización, ¿no? O sea, hay N impactos directos que se pueden calcular en base a una ISO, al final la ISO la 14044, pero es importante también no olvidarnos de todos los otros y trabajar de manera conjunta para intentar poner números, ¿no?, y tangibilizar la sostenibilidad no solo a nivel medioambiental, sino también tangibilizar la sostenibilidad en cuanto al impacto social, el económico y el de circularidad, donde yo creo que aquí está el reto, intentar seguir una misma norma, una misma línea y que luego a nivel regulatorio, ¿no?, y legislativo pues todo se pueda partir de una misma base. Sí, y yo respondiendo a la pregunta de Albert, efectivamente es verdad que es mucho más fácil cuantificar el impacto medioambiental, ¿no? Es más fácil de medir, ¿no? Pero nosotros, por ejemplo, voy a decir los 4 indicadores que nosotros tenemos de impacto social. En primer lugar, creo que lo he mencionado antes, es la generación de empleos full time en zonas rurales. Ese es nuestro principal indicador social y el que más realmente nos motiva o nos llena. También medimos la aportación al PIB en las zonas rurales, es decir, oye, ya no solo de impacto directo, que como decía antes, en lo que llevamos de vida de Harvest Market, que lleva 1 año y medio en producción, ha ofrecido 600.000 euros de impacto directo en zonas rurales a negocios locales, tanto logísticos como de producción agrícola, pero también el impacto indirecto, ¿no? Que esos 600.000 euros que se van a reinvertir en esas zonas rurales, que aquellos agricultores vuelven a gastar el dinero o a invertirlo en esas zonas rurales, por lo cual ahí tendríamos en cuenta tanto la aportación indirecta como directa. Otro aspecto que para nosotros también es fundamental es, oye, ¿cuál es el porcentaje de beneficio adicional que un agricultor gana a través de Harvest Market frente a un canal de venta tradicional? Por lo cual ahí impactamos también en la economía local de estas zonas rurales. Y otro factor que es un poco ambiguo, pero que realmente creemos en él, es en el porcentaje de producción ecológica que nosotros tenemos en nuestro marketplace. Y puede parecer que es un KPI ambiental, pero también es social, y os cuento por qué. En las producciones ecológicas, por supuesto que tiene obviamente un impacto muy positivo en términos medioambientales, pero también está demostrado con estudios que las producciones ecológicas requieren un 50% más de personal, que si lo miramos en términos económicos puede decir, ok, es menos rentable porque necesitas más personas, pero si lo miramos en términos sociales, lo que nos quiere decir es que estamos generando más empleo en las zonas rurales utilizando producciones ecológicas, ¿no? Y Harvest Market, que en estos momentos está en un 40-60 de producción ecológica frente a convencional por la demanda de nuestros clientes y que estamos en esa línea ascendente a convertirnos en un supply totalmente ecológico, creemos que también ahí ayudaríamos, aparte de la parte medioambiental, la parte social. Esos serían como nuestros 4 KPIs de impacto social. Y por ser totalmente francos, de la parte de governance, que sé que lo preguntaba también Albert, no te sabría decir ningún KPI y oye, dispuestos y encantadísimos de conocer algún KPI que seguro que se nos está escapando y que podríamos seguir midiendo. Perdón, es que 2 años de pandemia y no acabamos de acostumbrarnos a lo de mutearnos. Perdón. Nada, decía que por último Miguel pregunta que bueno, si se ha visto una democratización en algunas industrias como la inversión en las criptomonedas. ¿No debería existir una democratización también más activa hacia la inversión de impacto? Hombre, sería brutal, ¿no? Que hubiese incentivos fiscales, ¿no? Para aquellos inversores que estén, oye, pues interesados en este tipo de inversión. Ahí poco podemos decir nosotros, creo que es algo que depende de las instituciones y de la regulación, pero por supuesto que sería, yo creo que un push o un boost brutal para la inversión en impacto. Vamos, no puedo decir otra cosa, o sea, estoy totalmente de acuerdo. Sí, no, solo por añadir, estoy de acuerdo en lo que comentaba Álvaro. De hecho, sí que existen algún tipo de subvención y demás, pero es verdad, y así lo creo, que debería incentivarse con algún tipo de, no sé, de pues, incentivo fiscal o lo que sea, inversión en este perfil de compañías, ¿no?
Al final, si realmente tanto el gobierno y demás quieren apoyar este tipo de iniciativas, que lo demuestren con hechos, ¿no? Y un poco la forma de hacerlo es lo que decía Álvaro, de pues, legislar a favor de ello, ofrecer ventajas y demás, ¿no? Dicho esto, yo creo que pese a que pueda haber o no incentivos, nosotros tenemos que seguir remando hacia ahí. O sea, no creo que el tema de incentivarlo deba ser el motivo por el cual invirtamos en este perfil de compañías, ¿no? Ojalá se incentive, ¿no? Y ojalá pues cada vez tengan mayor repercusión, que yo creo que está siendo así, pero yo creo que esto es algo que le debe salir al propio inversor de dentro, igual que le pasa al consumidor, ¿no? Independientemente de si tiene un incentivo a nivel económico o similar, ha de ser un incentivo ético o moral del propio inversor o del propio consumidor el que le lleve a comprar un producto en vez de otro o invertir en una compañía en vez de otra porque los valores que promulgan y que los demuestren, ¿no? son precisamente esos. Pues nada, muchísimas gracias a todos por asistir, público y también a los ponentes. Que tengáis muy buena tarde. Muchas gracias a vosotros. Gracias a vosotros. Hasta luego, chao. Adiós. Adiós. Hasta luego.